Amado profesor, qué bueno esa clase, profesor. Pero profesor, entonces, pero ¿por qué usted dice El Salvador, dice Ecuador, menciona un poco de países? No, porque aquí podemos estar analizando la cuestión centroamericana, suramericana y la cuestión latinoamericana, porque estamos en una geopolítica donde todo está cambiando. Por eso es que nosotros di en la clase pasada que cada país es dueña de sus propios cambios, de sus propias revoluciones, de sus propias culturas, economía. Por ejemplo, nosotros sabemos que El Salvador no es más, donde actúa Bukele, no es más que un pequeño país cuya moneda creo que es dólar, y que equivale casi a 4.000 pesos colombianos. Lo que nos da la idea de cuánto están metidas las pezuñas allá de este dominio, mientras no lo puedan hacer en una Venezuela que no tiene nada cómo ni por qué influir ese país en Venezuela, al menos que se intromezca y trate de poner títeres. Este Salvador, y al igual usted mencionó otro, y que Mojoco, no, porque hubo un guerrillero llamado Mojica en Sudamérica. Creo que estaba por ahí por los lados de Uruguay, Perú, Paraguay, algo así, pero creo que es más bien en Uruguay. Yo ahora les hablaré con todo. ¿Buscaron algo? Sí, profesor, investigamos algo. Bueno, para poder ver los grandes reportajes de la historia. Bueno, El Salvador, al compararlo con Colombia, no es más que un pequeño departamento. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. El Salvador tiene un historial de sufrimiento producto de la guerra civil y la revolución. Históricamente, un puñado de familias adineradas, lo que le llamamos aquí el grupúsculo oligarca o la élite, que lo ha dominado tanto tiempo con hegemonía, con bipartidismo, etcétera, ya también una familia adinerada que han controlado la tierra y la riqueza, mientras que la mayoría de los salvadoreños han vivido en la pobreza, en la miseria, en la escasez, en el atraso. Este país está dominado por una hilera de volcanes, muchos de ellos activos. Los bosques, una vez ricos en cedro, caoba y roble, han sido talados para usarlos como terreno de cultivo. Hubo un acuerdo de paz, allá también se ha enarbolado la bandera de la paz. Todo eso se parece mucho aquí a Colombia en ese sentido. Entre los años del 79 al 81, creo que al 91 más o menos, se sostuvo una guerra civil entre el gobierno local, respaldado por Estados Unidos, y las fuerzas de la guerrilla izquierdista. Perecieron alrededor de 75.000 salvadoreños. El 16 de enero de 1992, el país celebraba un acuerdo de paz firmado por el líder de la guerrilla, Che Guevara, quien aparece firmando muchas cuestiones aquí, y por lo tanto ese Salvador fue fundado por los colonizadores españoles en el año de 1525. Desde entonces ha sido asolado por terremotos en innumerables ocasiones. Gran parte de las construcciones arquitectónicas hispánicas originales fueron sido reemplazadas por modernos edificios, abarrotados, barriadas, y muchas barriadas abarrotadas de gente han proliferado como tugurios en los suburbios de la ciudad, a medida que miles de refugiados han ido llegando en busca de trabajo. Este es el famoso Salvador, con su capital San Salvador, que tiene una superficie de 21,40 kilómetros y que equivalen a unas 8.124 millas. Tiene una población apenas, ay niña, de 5.057.000 habitantes. ¿Cómo la va usted a comparar con los problemas de Colombia, señor periodista? Llámese como se llame, Caracol, Vicky Dávila, W, cualquiera de todos estos pocos alborotadores que confunden las cosas, con una Colombia que ya oscila en casi los 40 millones de habitantes. ¿Cómo va a comparar usted un país de 5 millones de habitantes, sus problemas, de unos delincuentes con tatuajes, a la cantidad de guerrillas que existen ahí, a la cantidad de narcotraficantes y élite empresarial adinerada, corrupta, y donde hay bastante bandidez de cuello azul, de cuello blanco, como hablamos, con una Colombia, y que están subordinadas a un país como Estados Unidos, que tiene más de 240 millones de habitantes? Imagínese usted, y que esta moneda de este país, su dólar,
se necesitan no sé cuántos miles de colombianos, pesos colombianos para comprarlo. O sea, una gran inflación y una moneda que se sobrepone. Tiene un idioma que es el español. Su religión principal es el cristianismo o los cristianos, un 100%. También su gobierno se le llama como democracia multipartidista, donde al ser multipartidista Bukele no es más que un elemento de una democracia multipluralista. Por lo tanto, puede pasar hoy como puede pasar mañana, pero hay países que no pasan en su democracia así nada más que por así, porque ya crearon una dictadura del pueblo, ya crearon un estado diferente, y ahí no va a meter las narices otros países, sean potencia o no sean potencia, sean Estados Unidos o no sean Estados Unidos, no van a decir nada. Creo que El Salvador tiene una moneda que se llama el colón salvadoreño o el colón salvadoreño, porque muchas veces colón puede ser esa tripa que tenemos nosotros por donde salen ciertas heces. La tasa de alfabetismo en adulto es un 75%. Salvador es analfabeta, 75%. Imagínese usted, nada más saben leer y escribir Bukele y los otros. Expectativa de vida, la gente nada más dura hasta 60 años, imagínese usted. O sea que hay una malaria, hay una hambruna, hay un atraso social, tanto en letras como en cuestiones alfabéticas, y por eso su deterioro de vida es tanto. Entonces, ¿por qué vamos a estar hablando ahora que tronco de gobierno? Porque le están quitando tatuajes a algunos individuos delincuentes. Personas por médico, imagínese usted, 1.500 personas para un médico. Ese es un país adelantado. Con Bukele y sin Bukele, y con Estados Unidos, sin Estados Unidos. ¿Usted cree que esto es un país Eso se lo dicen a un neófito, pero al profesor Ferreira no se lo pueden decir. Televisores, le caben para cada 1.000 personas. Ay, niña, 22 televisores. Ese es el máximo desarrollo tecnológico. Pero si nosotros nos vamos a una Cuba, a una Jamaica, a una Nicaragua, que también tiene que ver con esta cuestión de América Central, podemos llegar a una Colombia y podemos darnos cuenta que Colombia es diferente. Es una casa de esquina Colombia, pero tiene 1.138.910 kilómetros. Imagínate usted comparado a aquel. Tiene una línea del ecuador terrestre y atraviesa su territorio, que se extiende de los 4 grados 13 minutos 30 segundos de latitud sur hasta los 12 grados 27 minutos 46 segundos de latitud norte, y desde los 66 grados 50 minutos 54 segundos al occidente del meridiano de Greenwich por el oriente hasta los 79,023 del mismo meridiano. Y que esta línea del ecuador imaginaria nos está diciendo que en ese ecuador, donde el sol es templado, es fuerte, tiene una moneda que se llama el sucre, mientras allá se llama el colón, y también está el dólar que equivale a 4.000 pesos colombianos. Entonces, aquí en Colombia hay una capital que se llama Santa Fe de Bogotá, y tiene un área de 1.130.000, o sea, cabe Salvador como 15 veces o 20 veces, si acaso no más. ¿Cómo usted va a comparar los problemas de Salvador con aquí? No sea usted tan estúpida, señora, no sé quién, o ustedes de W o de Caracol o de lo que sea. Vayan allá con los neófitos y los analfabetos del 80% de Salvador a echar ese cuento, pero aquí no. Por lo tanto, yo podría decir, y así mencionando a estos grandes guerrilleros como Mujica, un hombre muy intelectual y un hombre que es muy respetable y que de vez en cuando mete la cuchara en las cuestiones colombianas, se le debe a través de la izquierda y de la lucha revolucionaria mucho respeto. Por lo tanto, tenemos nosotros que los precios jamás han sido la consecuencia del actuar de manos invisibles, de ofertas o demandas, de gustos o presiones psicológicas. Los productores y oferantes en todos los tiempos y circunstancias han dominado y dominan, más aún en la etapa actual de máxima concentración. No se vaya usted a extrañar cuando dice que aumentó la yuca, que aumentó no sé qué, que es culpa del presidente, que él no tiene nada que ver sino estas manos invisibles. Esta gente que hacen con los precios y que hacen desde los tiempos de Aristóteles hasta hoy, como decía el filósofo en su política, los monopolios imponen los precios de las mercancías.
Por lo tanto, el ritmo de las transacciones condiciona el ritmo de la circulación monetaria. La inflación es el impuesto que pagan los de abajo. Con la inflación, la distribución inequitativa del ingreso se acrecienta ante la acumulación del capital. Y aquí, entonces, esa acumulación del capital encuentra su máxima fuente en la plusvalía. En los tiempos presentes, la inflación es el medio que predomina. Y a través de ella, el valor de una parte alicuota del precio total de los productos material mercantil. La inflación pues se expresa en los cambios ascendentes de los precios, que a su vez obligan a mayores cantidades de medios de pago indispensables para la circulación. Entonces, ¿dónde estaba metido ahí el presidente si no son los grandes monopolios los que dominan las grandes cantidades de alimentos que deben comer los colombianos y que no? Y que usted está de espalda a esto porque usted está pendiente del gol del Junior y del otro porque usted forma parte del gran grueso, igual que en El Salvador, del 80-90% de los pseudo-analfabetos, de los semi-analfabetos y de los analfabetos total, y que lo distraen con un gol, mientras otros tienen el fusil en el hombro y que ya lo tienen doblado el hombro, y entonces usted que va a venir a echarle vaina a un tipo de esto. Por lo tanto, los tatuajes se quitan con fa y cloro. Las cuestiones sociales de Colombia son otra cosa. Y ya vimos la diferencia entre los otros países y por eso mencionamos Ecuador, Sucre, Uruguay, Mojica, allá el dólar y el colón en Salvador, y vimos sus territorios y vemos que no ha visto ninguna cuestión extraordinaria de ninguno que esté haciendo ni haciendo por cuestiones de cárcel. Aquí lo que hay que hacer un poco de cárcel es buena, como la hizo Rojas Pinilla, que ahí la dejaron podrir y que luego se rehabilitó y que deben rehabilitarse y hacerse cárceles y hasta que nazca ese policía que está a punto de nacer, que dijo que va a acabar con todo ladrón de celular, que va a ser una organización porque a su madre en Venezuela, en época de Pérez y en época de Adecos, y en esa época le cercenaron un seno por robarle una cartera y la arrastraron hasta que perdió el seno rastrillado en la carretera para quitarle la carterita, y ese hombre entró a la policía y juró que todo robador de celular lo va a asesinar. Y esas son cuestiones de la ley y el AMPA. Continuaremos en la próxima y no se vaya por un tatuaje y se vaya a ir para Salvador porque lo meten preso. ¡Ay, profe!